tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en la que nos estén escuchando. Desde la voz de la palabra, les damos la bienvenida a un nuevo podcast. Entre las décadas del 30 y del 40 del siglo XX existieron dos personajes muy conocidos, pero que al mismo tiempo eran totalmente opuestos. Uno era austríaco, de origen judío y nacionalizado británico. El otro era alemán. Uno fue el filósofo de ciencia y de política más recordado del siglo XX y el otro fue nada más y nada menos que ministro de propaganda del partido nazi y mano derecha de Adolf Hitler. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Karl Popper y a Joseph Goebbels. Karl Popper y Joseph Goebbels a su vez también eran muy opuestos en cuanto a sus pensamientos respecto de la política y de la sociedad. Por un lado, Joseph Goebbels, defendiendo al nacionalsocialismo, reivindicaba la supremacía de la raza aria. Pero por su parte, Karl Popper, socialdemócrata y libertario clásico, defendía los valores de la democracia. Ahora bien, cada uno supo decir diferentes frases que han quedado en la historia, obviamente en contextos totalmente distintos y con intenciones totalmente distintas, pero que curiosamente hay dos frases, una por cada autor, que muy en el fondo y tomando como referencia cómo está la sociedad en nuestros días, tienen mucha similitud. Por un lado, Karl Popper decía que la ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de negarse a adquirir conocimiento. Y por otra parte, Joseph Goebbels decía que una mentira, repetida muchas veces, termina siendo aceptada como verdad. Y es que estas dos frases evocan a una realidad que no podemos negar en la sociedad en la que vivimos actualmente. Por un lado, el bombardeo constante de propaganda política o de información que de manera arbitraria los medios de comunicación quieren manifestar a la población, pero con el mismo modus operandi, de manera repetitiva, y que lógicamente es información que si uno aplica un mínimo de objetividad y de sentido común, se dará cuenta que no tienen una base sólida, sostenida por argumentos fehacientes y coherentes, sino que por otro lado se aplica justamente lo de la frase de Popper, es decir, personas que se niegan a adquirir conocimiento, se niegan a tomarse el tiempo de investigar por su cuenta si estas cosas son o realmente no son así, por pereza, por irresponsabilidad o por lo que sea, y justamente terminan aceptando no solamente lo que se repite constantemente en cuanto a información, sino lo que forma parte de una aceptación masiva a través de la opinión pública. Por eso es necesario que entendamos de qué manera encarar determinadas cuestiones, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de una celebración tan trascendental como Halloween. ¿Cómo puede ser que Halloween tenga tanta aceptación en la opinión pública y que inclusive se haya naturalizado al punto tal de que forma parte de una celebración prácticamente familiar? Ante este marco me es inevitable preguntar, ¿realmente todos conocen cuál es el origen de Halloween? ¿Con qué motivo se celebra? ¿O cuál era la intención con la que las celebraciones que dieron origen a Halloween se celebraban? Pues bien, esa va a ser la información que voy a compartir con ustedes a través de este podcast. Si tenemos que hablar de, por ejemplo, el significado del nombre Halloween, este mismo es una suerte de juego de palabras que deriva de la expresión All Hallows Eve, es decir, la víspera de todos los santos. Ahora bien, ¿por qué habla de la víspera de todos los santos cuando la celebración de Halloween de religiosa no tiene absolutamente nada? Cabe destacar que Halloween, por lo menos de la manera en cómo se la conoce históricamente, tuvo sus orígenes en una de las 4 celebraciones anuales que tenían los celtas. Me estoy refiriendo al Samhain.
El Samhain justamente era una de las 4 celebraciones que los celtas tenían a lo largo del año, que representaban los 4 ciclos de la ganadería y la agricultura. La primera celebración era el Imbolc, la cual se celebraba a principios de febrero. Para los celtas era el inicio de la primavera. Y sí, todos sabemos que en el hemisferio norte, y justamente situado entre Irlanda del Norte y Escocia, más precisamente Irlanda del Norte, que es donde está ambientada esta celebración, se sabe que a fines de marzo empieza la primavera, pero el calendario que ellos manejaban no tenía que ver con el movimiento de los astros, con relación a la Tierra, al Sol, etc., sino que ellos manejaban su calendario anual en base al ciclo vital de los animales que formaban parte de sus respectivas granjas. Por esa misma razón, el Imbolc, que es justamente la primera fiesta anual de los celtas, era la que daba el inicio a lo que ellos entendían como primavera, que era justamente el periodo de fertilidad y de nacimiento de los animales. Luego, hacia el mes de mayo, se festejaba el Beltane, que el Beltane justamente era el inicio del verano, en donde los pastos estaban mucho más altos, lo cual a su vez favorecía que los animales tengan alimento suficiente. Hacia el mes de agosto se celebraba la fiesta de Loch Nasa, la cual justamente evocaba a la cosecha. Y en última instancia, a principios de noviembre, aparecía la celebración de Samhain, que no solamente representaba el fin de la cosecha, sino también la bajada de los animales a los pastos invernales. Se decía que durante estas celebraciones, la barrera que establecía el límite entre el mundo natural y el mundo sobrenatural se difuminaba, con lo cual se abría una suerte de portal interdimensional a través del cual tanto los espíritus buenos como los espíritus malos podían ingresar a la Tierra y los seres humanos podían ingresar al mundo sobrenatural. Es en ese contexto en el que los celtas establecían como creencia de que los espíritus de los familiares fallecidos visitaban sus respectivos hogares. Por esa misma razón, los miembros de cada hogar tenían que ser muy generosos con las ofrendas de comida y bebida que dejaban para estos espíritus que los venían a visitar, ya que si la ofrenda de comida o de bebida no era lo suficientemente generosa, ellos creían de que los espíritus de sus familiares fallecidos podían convertirse en espíritus malignos que en cada Samhain se aparecerían de forma vengativa. Ahora bien, la visita de los espíritus no estaba solamente limitada a seres humanos o a familiares fallecidos, por ejemplo, sino que esta celebración también involucraba a los espíritus de la naturaleza, quienes, según los celtas, buscaban escapar de los campos baldíos de invierno. Por esa misma razón, si un celta no era lo suficientemente generoso tampoco con esos espíritus con relación a las ofrendas de comida y bebida, esto último podría llegar a ocasionar grandes desgracias, porque ellos creían de que estos espíritus de la naturaleza se podrían cobrar la vida de los animales de sus respectivas granjas, de manera tal que si durante el invierno moría un animal, se creía que era a causa de estos espíritus. A raíz de eso, muchos se disfrazaban con pieles de animales y se ponían ceniza en la cara, yendo de hogar en hogar justamente diciendo que venían en representación de estos espíritus para solicitar ofrendas de comida y bebida. Creo que a estas alturas ya vas deduciendo por dónde viene esta celebración o con qué celebración actual lo podés familiarizar, ¿verdad? Así es, lo que hoy se conoce como dulce o truco, pero que también a su vez tuvo un trasfondo un poco más cercano en el tiempo respecto de esta celebración pagana de antaño en el siglo XVI, en las zonas entre Gales y Escocia. Los jóvenes de aquella región se disfrazaban de un fantasma llamado Mary Lwyd o Lair Ban, que venía a ser como una especie de criatura del folclore gaélico. El disfraz consistía en ponerse una sábana blanca y como cabeza, adornada en los ojos y en el cabello, un cráneo de caballo o de yegua. Con este tan peculiar atuendo, recorrían las granjas cercanas exigiéndole a los granjeros que les den ofrendas de bebida y de comida, amenazándolos con traerles grandes desgracias si se negaban a dicha petición.
Ahora bien, lo curioso de Halloween, o como se lo mencionó en un principio, All Hallows Eve, es decir, el Día de Todos los Santos, celebrado en 1 de noviembre, es un intento de querer justamente cristianizar, entre comillas, la famosa celebración del Samhain. Ahora bien, ¿a instancias de qué, o mejor dicho, con qué objetivo? Para eso nos tenemos que remontar al siglo VI, en donde encontramos, por ejemplo, la llegada de Arturo, un centurión romano, a las Islas Británicas, en cuyo lugar fue consagrado como rey y soberano, justamente para expandir el imperio romano hacia otros horizontes. Eso no solamente le valió de que pueda, en dicho lugar, establecer una guerra y defensa contra los sajones, sino también para ir expulsando a las diferentes civilizaciones bárbaras, entre las cuales se encontraban los celtas. A todo esto, los romanos ya tenían una celebración propia conocida como Lemuralia. Dicha fiesta tenía una liturgia muy parecida al Samhain, es decir, aquellos lemures, como se los conocía a los espíritus de las personas que habían tenido muertes violentas o trágicas, visitaban todos los años a atormentar a la multitud, y para poder aplacar su ira se les daba justamente ofrendas de comida y de bebida. Ahora bien, es importante entender también de que a partir de la asunción al poder del emperador Constantino el Grande, y en un intento por hacer del catolicismo romano la religión oficial del imperio, decidió incorporar ciertas costumbres y o celebraciones dentro de la liturgia católico-romana. Y este último dato es importante tenerlo en cuenta, ya que más adelante, a instancias del Papa Bonifacio IV, se estableció que la fecha en la que se celebraba la Lemuralia se ha establecido el culto a María y a todos los santos, argumentando de que ya en la época de la iglesia primitiva se hacían vigilias en ocasión de el Pentecostés, la Pascua y la Navidad, dato totalmente falaz teniendo en cuenta que Navidad se empezó a celebrar en el siglo IX como parte de la liturgia cristiana, pero que de eso se agarraron los católicos romanos para decir que ya en la época de los apóstoles se hacían vigilias por los muertos, y se sabe que justamente entre muchos otros apóstoles, de hecho, quienes escribieron epístolas al respecto, entre ellos el apóstol Pablo, condenaban abiertamente la práctica de orar por los muertos. Pero bueno, esto es para tratar de darle una suerte de base histórico-bíblica, por decirlo de esa manera, a la doctrina del purgatorio, doctrina que no tiene base bíblica en absoluto, pero también es una estrategia para justificar por qué, luego de lo que hace Bonifacio IV, me refiero al edicto de Gregorio III, edicto mediante el cual la celebración de María y de todos los santos pasa al 1 de noviembre, la misma fecha en la que se celebraba el Samhain. ¿Casualidad? No, no lo creo. Sucede que todo ese trasfondo a través del cual quisieron tratar de hacer todo lo posible para forzar una suerte de argumento a favor del hecho de que se celebre Halloween, no solamente con el aval y el apoyo de la Iglesia Católica Romana, sino para que justamente esta misma no tenga ninguna opinión en contra del hecho de que esta celebración de Halloween haya tenido tanta aceptación incluso dentro del ámbito familiar. Cabe preguntarnos, dicho sea de paso, ¿cómo es que Halloween forma parte o llega a formar parte de la cultura occidental? ¿Cómo es que entonces aparece esta celebración en los Estados Unidos? ¿De dónde sale la costumbre de tener la calabaza con la vela, etcétera? Eso lo vamos a ir explicando a continuación. Y aquí es donde se pone interesante el asunto, porque precisamente quienes trajeron la celebración de Halloween al continente americano no eran otros que los inmigrantes irlandeses, quienes no conocían otra celebración sino era el Samhain. Es decir, no estamos hablando de monjes jesuitas o emisarios de la Iglesia Católica que traigan a los Estados Unidos la celebración de todos los santos con todo el trasfondo que ya hemos expuesto anteriormente.
Ahora bien, ¿cómo fue que los irlandeses decidieron emigrar a los Estados Unidos? Básicamente por lo que ocurrió entre 1845 y 1849, lo cual se conoció como la Gran Hambruna Irlandesa. Ahora bien, ¿a qué se debió esta hambruna? Entre otras cosas, a una ley conocida como la Ley Kilkenny, a través de la cual no solamente a los irlandeses se les prohibía el uso del idioma gaélico, de las costumbres gaélicas, sino que también, a raíz de esa ley, los grandes terratenientes ingleses se beneficiaron y se apropiaron de toda la cosecha, lo cual provocó que los irlandeses tuvieran que limitarse únicamente a la cosecha de papas. Y si a eso encima le sumamos que un hongo conocido como tizón tardío echó a perder toda esa cosecha, lógicamente a los irlandeses no les quedó otra que o bien afrontar la exterminación de toda su raza o de tomar una medida drástica, la cual fue justamente emigrar a los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué a los Estados Unidos? ¿Por qué no haber emigrado, por ejemplo, a cualquier otro lado? Bueno, cabe destacar que Estados Unidos fue uno de los países, junto con el Imperio Otomano, que se ofreció a ayudar a Irlanda, en contraposición con la ayuda, entre muchas comillas, que ofrecía la reina Victoria. Reina cuyas acciones no se quedaron allí, sino que justamente avaló e hizo caso omiso al hecho de que muchos arrendados ingleses, ante la situación de la hambruna y por consiguiente también una crisis económica en Irlanda, muchas familias quedan desalojadas por no poder pagar el alquiler. Y no solo eso, sino que también se estableció un toque de queda para evitar cualquier tipo de sublevación que podía incluso ser condenada con la cárcel. Fue allí entonces que decidieron emigrar a los Estados Unidos, pero de manera muy clandestina, y teniendo en cuenta que fueron muchísimos los irlandeses que fueron, los barcos tan atestados de gente tenían recursos muy escasos para proveer suficiente agua y comida para todos, con lo cual varios irlandeses murieron inclusive durante el viaje. Fue así entonces que los inmigrantes, tanto irlandeses como escoceses también, porque ellos también tuvieron que huir a causa de las restricciones impuestas por parte de la corona inglesa, se establecieron en los Estados Unidos y trajeron junto consigo todas las costumbres celtas, entre ellas la celebración del Samhain. Ahora, si tenemos que preguntarnos cuál es el ícono por excelencia de la celebración de Halloween, nos tenemos que referir justamente a las calabazas con una vela. Pero, ¿de dónde sale esta celebración? Es decir, se entiende que fueron los inmigrantes irlandeses que trajeron dicha celebración a los Estados Unidos y también dicho simbolismo. Pero, ¿de dónde surge? Para eso nos tenemos que referir al famoso farol de Jack, ritual conocido como el Jack-o'-lantern. Ahora bien, ¿a qué alude el farol de Jack? Es un relato del folclore irlandés que tiene dos significados distintos, o mejor dicho, dos versiones distintas. En primera instancia se habla de un granjero irlandés justamente, quien engaña al diablo haciéndolo subir a un manzano y luego colocando rápidamente cruces alrededor del manzano para justamente atrapar al diablo en el manzano. Otra versión es que Jack, justamente siendo un conocido granjero y ladrón de otros granjeros también, al ser descubierto por el resto de los vecinos y siendo perseguido por estos, se encuentra con el diablo, el cual le dice que le espera inevitablemente la muerte. Entonces hace una treta con el diablo, diciéndoles que esos vecinos que lo perseguían eran adoradores de Dios, por lo cual él le ofrecía la posibilidad de que se deshaga de ellos. Para eso le ofrece la posibilidad de transformarse, o mejor dicho, tomar la forma de una moneda, para que de esa manera le pague con maldición a cada uno de los aldeanos que justamente comercialicen con dicha moneda. Pero la astucia de Jack hizo que justamente al guardar la moneda en su bolso, en dicho bolso tenía una cruz. Independientemente de cuál de las dos versiones es la correcta, lo cierto es que ambas versiones tienen el mismo final. Es decir, teniendo en cuenta de que Jack era una persona muy pecaminosa, no tenía lugar en el cielo. Pero lo que hace el diablo con Jack a modo de burla, justamente por haber sido engañado por este, es transformarlo en una llama
ardiente de fuego fatuo, es decir, fuego del infierno, que según este mito no se extinguía. Lo que hace Jack justamente ante este engaño por parte del diablo, de acuerdo a lo que establece este mito, decide colocar su alma, que había sido transformada en una llama ardiente, en uno de sus nabos, al cual había ahuecado, y de esa manera Jack andaba errante, sin lugar a donde poder ir, o al menos tratando de buscar un lugar nuevo donde habitar. De ahí justamente que el Jack O'Lantern, o la linterna de Jack, es lo que se conoce como la celebración a través de la cual, al presentar un nabo ahuecado, de acuerdo a la tradición original irlandesa, y una calabaza ahuecada, ya que los nabos no abundaban en los Estados Unidos, eran justamente una manera de expulsar a los espíritus malignos. Por eso es que la celebración de Halloween consiste en poner la famosa calabaza ahuecada con una vela en cada uno de los hogares. De manera tal que estamos ante una celebración que tiene sus orígenes en las costumbres paganas célticas, que fue forzosamente adoptada como la Iglesia Católica para hacerla pasar como celebración cristiana, a fin de justificar de cómo el catolicismo romano a nivel institucional permitió que la mitología romana y muchas otras costumbres paganas formen parte de la liturgia católica, y cómo de esto muchas otras denominaciones cristianas, incluso protestantes, cometen el gravísimo error de adoptar esta celebración totalmente paganizada, totalmente satánica y sin sustento bíblico alguno, como parte inclusive de celebraciones dentro de las mismas iglesias. No en vano, el apóstol Pablo, cuando escribía a los Efesios, en el versículo 11 del capítulo 5 decía lo siguiente: y no participen de las obras de la maldad y la oscuridad, por el contrario, sáquenlas a la luz. Y eso es precisamente lo que el Señor nos manda a cada uno de nosotros, a que llamemos al pecado por su nombre, a que denunciemos las obras de Satanás, lo cual no quiere decir de que nosotros nos pongamos en el papel de juez y pretendamos nosotros por nuestra parte decidir quién es y quién no es hijo de Dios, quién está en la luz y quién está en las tinieblas. No nos corresponde a nosotros saber ni determinar eso, más allá de que el Señor en su palabra nos dejó multitud de consejos para saber cómo diferenciar a unos de otros, pero al margen de eso, lo que nosotros debemos hacer es llamar al pecado por su nombre. ¿Y cuál es la mejor manera de llamar al pecado por su nombre? Nuestro ejemplo. De nada sirve que nosotros digamos con argumentos de por medio de que tal celebración, tal costumbre, tal práctica son satánicas si nosotros no vivimos lo que predicamos. Ahora bien, ¿por qué traemos a colación a Halloween, siendo que su celebración, o mejor dicho, el origen de su celebración, está enmarcada en el 1 de noviembre y no en el 31 de octubre, que es justamente la fecha que nos convoca en el día de hoy? Hay que entender de que el 31 de octubre es justamente la fecha que eligieron los inmigrantes irlandeses para hacer los preparativos para dar el inicio al Samhain. Y que esa fue justamente la razón por la cual en Estados Unidos se adoptó el 31 de octubre y no el 1 de noviembre para hacer de noche justamente la fiesta de Halloween. Es importante también aclarar esto justamente para entender por qué esta fecha se contrapone con otra fecha que data de 1517, la cual les voy a contar a continuación. El 10 de noviembre del año 1483 nacía Martín Lutero,
Tal vez muchos lo recuerden por haber clavado las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Aunque esto se considera un mito, es decir, no hay evidencia empírica de que esto haya sido así. Sea como sea, todos sabemos, y de hecho hay documentación que lo avala con creces, de que Martín Lutero fue uno de los pocos que se atrevió a denunciar la corrupción institucional por la que la Iglesia Católica estaba atravesando y de cómo justificaban su corrupción a través de una enseñanza religiosa que no cuadraba en absoluto con lo que enseñaba la Escritura. Ahora, para haber tenido que llegar a ese punto, Lutero tuvo que inevitablemente pasar por una situación en específico. No es que de un día para el otro se levantó y dijo: armé estas tesis que atacan directamente a la Iglesia Católica, tomen, ahí tienen. No fue así nomás. Transcurrieron muchos cambios durante su etapa, justamente no solamente como fiel católico, sino también como profesor de teología en la Universidad Católica de Wittenberg y también a su vez formando parte de la Orden de los Agustinos. Al tener durante todo ese transcurso hasta haber llegado a ser justamente profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, acceso, entre mucho otro tipo de literatura, a la escritura propiamente dicha, es justamente allí donde Lutero se encuentra con un versículo que cambió su vida para siempre. Este lo encontramos en Romanos 1, versículos 16 y 17. Dicen: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Al leer esto, Lutero, ante el escenario que tenía frente suyo de una iglesia católica romana que vendía indulgencias a un altísimo costo para reducir la condena en el purgatorio, entre muchas otras cosas, sintió que no podía quedarse callado, que algo tenía que hacer. Y ante la negativa de los líderes de la Iglesia Católica para justamente investigar escritura mediante qué es lo que realmente el Señor les quería decir, es que Lutero no solamente se atrevió a clavar las 95 tesis, o mejor dicho, repartirlas también a través de sus colaboradores. Estamos hablando de Felipe Melanchthon, Andreas Karstag, entre muchos otros. Estos colaboraron con Lutero no solamente para que él pueda distribuir estas tesis para que puedan ser leídas para todo el pueblo, sino que también impulsó a que la Biblia pueda ser traducida al alemán, no solamente para que la Biblia pueda ser comprendida por el pueblo, sino para que cada persona pueda tener la posibilidad de leer la Escritura por cuenta propia, ya que hasta aquel entonces la Biblia se leía únicamente en las misas y en latín. Es decir, estaba muy mal visto por parte de la Iglesia Católica Romana, en pleno auge de la Inquisición, de que cualquier persona del común del pueblo pueda tener una Biblia en su mano. Esto fue lo que impulsó a que Lutero, no solamente a través de lo que hizo justamente un 31 de octubre de 1517, sino muy a posteriori, debates de por medio, con escritos, con documentos, etc. Me refiero a exponer y a denunciar todos los males de la Iglesia Católica, sino que justamente hizo que, dicho sea de paso, no empezó con Lutero, pero que tuvo su punto máximo con este mismo, fue lo que marcó un antes y un después para lo que hoy conocemos como el protestantismo. ¿Y a qué nos referimos con el protestantismo? Nos referimos al conjunto de denominaciones religiosas que decidieron separarse de la Iglesia Católica Romana y decidieron volver a las bases. ¿Y a qué base nos estamos refiriendo? Precisamente a las bases de la Escritura. Escritura que tiene su validez en el testimonio de los apóstoles, en el de los padres, y en los diferentes credos, confesiones
y concilios. Más allá de que hubo otras personas anteriores a Lutero, como John Hus, por ejemplo, entre muchos otros, que dieron su vida literalmente por la causa del Evangelio, por denunciar las herejías en las que al día de hoy sigue sumida la Iglesia Católica Romana. Lo importante de esto, cada vez que estamos ante un 31 de octubre, es recordar cuánto le costó a cada una de las personas que se atrevieron a decir la verdad, a defender la verdad y a dar su vida por la verdad. Y cómo es que nosotros, en respuesta a eso, y en respuesta también a cómo, incluso habiendo sido documentado en la Escritura, cómo cuántas personas estuvieron al punto de dar su vida por defender la verdad tal y cual es, y que nosotros no seamos capaces ni siquiera de defender lo que creemos. Que dicho sea de paso, ni siquiera conocemos lo que creemos. Porque así como un grupo de personas cree de que la iglesia tiene que ser más inclusiva, que tiene que adaptarse a las nuevas modas o a nuevas maneras de ver la religión, como lo dicen algunos, lo cierto es que muchos cometen el gravísimo error, por un lado, de o cerrarse en pequeñas comunidades para preservar, entre comillas, las verdades bíblicas con cada joven, con cada niño, a quienes los encierran en una burbuja, no les permiten tener contacto con el mundo real y que cuando tengan que salir a enfrentar la vida, los terminen aniquilando a nivel intelectual, a nivel teológico, precisamente porque no tuvieron una buena base, porque cada vez que intentaron acercarse y preguntar acerca de por qué tal y cual cosa es así, por qué yo siento que es por acá, pero la Biblia me dice que es por acá, que ante eso nosotros como respuesta le digamos un rotundo de eso no se habla. Y entonces, ¿en dónde ese joven va a escuchar acerca de eso? Y precisamente en las universidades, en la televisión, en las redes sociales y en todo espacio donde justamente el diablo opere a través de personas que no solamente le ofrecieron su vida directamente de manera abierta, sino que muchas otras personas que rechazan abiertamente a Dios adoptan un sistema religioso o una manera de ver la vida que es contraria a la palabra de Dios. Y si el joven no solamente no sabe realmente cuál es su identidad a nivel doctrinal, no sabe en qué cree o en quién cree, es lógico que este tipo de cosas pasen. Que por un lado nos encontremos con iglesias totalmente secularizadas o que nos encontremos con jóvenes que abandonan la fe de manera muy temprana. Entonces, ¿por qué agarrarse la cabeza y preguntarse por qué los jóvenes abandonan la iglesia y empezar a trabajar seriamente en nuestros lugares, independientemente de la actividad que nos toque realizar dentro del conjunto de la iglesia, para saber cómo advertirlos acerca de los peligros a los que están expuestos constantemente? Y no solo eso, sino también para que en este tipo de fechas, en donde como cristianos y sobre todo como protestantes reivindicamos la importancia de volver a las fuentes, de escudriñar la Escritura, de actuar con espíritu bereano. Y cuando hablo con actuar con espíritu bereano, permítanme hacer un paréntesis, tenemos que ir justamente a Hechos 17:11, cuando Pablo y Silas se encuentran con Berea. Se encontraron con personas que no solamente recibieron el mensaje del Evangelio de manera positiva, sino que para haberlo recibido de manera positiva, primero escudriñaron en la Escritura para determinar si esas cosas eran así o no. Por eso es importante que con ese mismo espíritu nos tomemos el tiempo necesario para no caer ante cualquier tipo de engaño. Por último, y para ir finalizando este podcast, es necesario que nos replanteemos ciertas cuestiones respecto de lo que tiene que ver con la reforma y sobre todo con lo que nosotros conocemos como protestantismo o el término protestante, al cual muchos adherimos, incluso muchos nos hacemos llamar protestantes. Pero ¿qué significa ser protestante? Independientemente del hecho de que la idea de protestar justamente contra el poder establecido radicaba en una
interpretación totalmente equivocada de lo que era la justificación por la fe. Todo aquel que tuvo el valor de pararse delante de su respectiva congregación o a la institución religiosa a la que pertenecía y decir: señores, el Señor dice en su palabra que esto está mal. Esos justamente fueron protestantes. Sin ir más lejos, los profetas del Antiguo Testamento eran protestantes. Jesús mismo fue protestante. Los apóstoles, quienes luchaban contra aquellos judíos que querían implementar el judaísmo en las iglesias cristianas, aquellos llamados judaizantes, justamente esa labor de los apóstoles los denominaba también como protestantes. Esteban, quien fue el primer mártir cristiano, fue protestante. Y asimismo todo aquel que hoy día inclusive tenga el valor de decir: señores, esto está mal, esto no va más. Entonces, en vez de pensar en cómo podemos cada 31 de octubre hacer merchandising con la figura de Martín Lutero o de cualquier otro reformador, ¿por qué no pensar seriamente en cómo hacer que nuestras respectivas iglesias, y sobre todo de cara a cómo transmitir esto a los jóvenes, poder demostrar que la protesta no solamente fue un evento aislado, que no fue un mero capricho de tener diferencias con la Iglesia Católica Romana, ni tampoco fue una cuestión de decir: vamos a establecer como religiosos un nuevo plano en el mapa político, independientemente de que la Reforma Protestante tuvo también implicancias políticas, pero que no partió desde ese punto. Es en ese contexto en el que el Señor, por ejemplo, el capítulo 33 del libro del profeta Ezequiel, nos llama a hacer atalayas en Israel. ¿Pero qué es ser una atalaya? Primeramente, el atalaya era el que estaba situado en el punto más alto de la muralla fortificada de la ciudad y era el que tenía que dar la primera alarma ante una invasión o ante la visita de un reino extranjero. Entonces, si el atalaya no daba tal sonido, la ciudad iba a ser sitiada y nadie iba a poder escapar de este problema. Asimismo, nosotros cuando nos encontramos ante una situación en la que nuestra congregación o alguien en particular está pasando por un momento difícil o se está equivocando, nosotros tenemos que tener el valor de poder advertirle. Ahora, ser llamados por parte de Dios para advertir de estos problemas ¿nos tiene que dar licencia para ponernos en papel de jueces? Para nada. Justamente lo que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 2, en la segunda epístola, en los dos últimos versículos de dicho capítulo, dice: en los últimos versículos de este capítulo 2, dice: porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y si bien este es el espíritu a través del cual el apóstol Pablo, por ejemplo, escribiéndole a Timoteo, y a su vez a través de ello el Señor nos muestra cómo lo debemos hacer, es necesario que entendamos el grado de responsabilidad que esto conlleva, porque justamente el versículo 7 del capítulo 33 del libro de Ezequiel dice lo siguiente: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo te dijere al impío, en verdad morirás, y tú no le hablas al impío para que salga de su mal camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre te la demandaré a ti. Ahora se entiende el nivel de seriedad que esto conlleva. Y acerca de esto justamente nuevamente el apóstol Pablo le advierte a Timoteo en el capítulo 4 de la segunda epístola que Pablo le escribe, y desde el versículo 1 dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, no que prediques tu testimonio personal, lo cual no quiere decir que el testimonio personal no valga, pero que tu predicación no se reduzca solamente a eso, que no se reduzca a experiencias sobrenaturales, que no se reduzca a gente revolcándose por el piso, o que no se reduzca a una exposición teórica, académica, sino que tenemos que predicar los consejos que el Señor nos dejó en su palabra
para nosotros y para la iglesia. Sigue diciendo que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Nuevamente sigue diciendo de que no tenemos por qué creer de que el hecho de tener la responsabilidad de predicar la palabra de Dios no tiene que dar una suerte de licencia para maltratar a quien le queremos compartir el mensaje. Más allá de que George Whitefield solía decir que es un sermón pobre, aquel que no provoca que el oyente se ofenda consigo mismo o con el mensaje o con el predicador, nosotros no tenemos por qué ofender adrede, es decir, exponer el mensaje con el fin de querer ofender, sino justamente lo que debemos hacer es predicar el mensaje y que como parte de la predicación del mensaje el oyente tenga la posibilidad de confrontarse consigo mismo y con su condición. Pero, ¿cuál es el otro peligro al que están expuestos los oyentes de este tipo de mensajes o quienes deberían ser oyentes de este tipo de mensajes? Sigue diciendo desde el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entiéndase el término concupiscencia como deseo pecaminoso, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ahora bien, ante un escenario como el que estamos viviendo en nuestros días, donde se busca que la confrontación con el pecado sea lo más sutil posible, o que mejor tratemos de que eso no se llegue a dar, de que seamos inclusivos, que seamos buenos. Yo no sé qué hubiese sido de esa gente si hubiesen estado en la época en la que predicaba Juan el Bautista, cuando les decía serpientes y generación de víboras, cuando Jesús les decía sepulcros blanqueados. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? O como los profetas del Antiguo Testamento que les decían duros de cerviz y llamaban a la nación, la cual es representación de nuestra iglesia, como una prostituta. Son términos fuertes, por supuesto que lo son, pero no podemos ponernos a pensar siquiera un instante en que necesitamos tener ese tipo de confrontación primero con nosotros mismos, para reconocer nuestra condición delante del Señor y acudir a Él para recibir su perdón, y para que justamente eso sea lo que provoquemos con el mensaje que no tiene por qué estar adulterado. A ver, les voy a poner este pequeño ejemplo y ya con esto concluimos. Vamos a suponer que un farmacéutico de un determinado pueblo, sin necesidad de dar nombres porque no viene al caso, recibe la medicación por parte del laboratorio para venderla y decide alterar la medicación porque no le gusta que sea tan fuerte, para que las dosis sean más suavecitas. ¿Realmente va a causar un impacto positivo en alguien que necesita esa medicación y que necesita que la medicación sea efectiva? Por supuesto que no. Y si entendemos de que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, necesitamos que el mensaje de Dios sea predicado y que provoque justamente una confrontación con el pecado, para que la persona que oiga ese mensaje abandone el pecado y se reconcilie con el Señor, ¿por qué entonces tenemos que adulterar el mensaje? ¿Por qué tenemos que permitir que celebraciones como Halloween, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que predica la palabra del Señor, se infiltren inclusive en nuestras iglesias, que tomen protagonismo en nuestros hogares y que los niños quieran celebrar Halloween sin tener ni la más mínima idea de quién fue, por ejemplo, Martín Lutero? En ese tipo de cuestiones tenemos que pensar seriamente si realmente queremos, como iglesia, como hijos de Dios y como pueblo suyo, dar el mensaje tal cual está escrito en la palabra de Dios. Si te gustó este podcast, compartilo con tus contactos. No olvides de paso darle like, suscribirte, activar las notificaciones y compartir este contenido, que no solamente eso es lo que nos ayuda a seguir generando contenido,
sino que también de esa manera estás colaborando con la predicación del Evangelio. Desde La Voz de la Palabra te mandamos un gran abrazo y te deseamos que Dios te bendiga.